escribir sobre la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, donde 49 niños y niñas murieron en un incendio y más de 100 tienen secuelas graves, menos graves, depende de las circunstancias de cada uno de estos niños. Creo al final, después de darle muchas vueltas de por qué decidí escribir una novela sobre este tema, creo que principalmente es por la cuestión de la memoria. Muchas de las cosas que vamos a decir aquí se dijeron en la mesa anterior, pero es gravísimo esta superposición de tragedias que vivimos en este país, una tras otra, y esto hace que no exista memoria sobre las diferentes tragedias que vivimos. Y si no hay memoria sobre las tragedias que vivimos, deja tú que se puedan repetir, que es un hecho, que se puedan repetir. No solamente ese es el problema es que si no hay memoria, ni siquiera tenemos conciencia de lo que somos como sociedad. La memoria en un colectivo funciona también para entendernos quiénes somos y qué pretendemos, cuál es nuestro proyecto, ¿no? de social. Entonces creo que al final, después de tratar de entender por qué decidí escribir sobre este tema, tiene que ver sobre todo con la memoria y sobre todo que no olvidemos que fue un crimen de Estado, una vez más, que las víctimas fueron niños, bebés de meses, de 1, 2, 3 años, que una vez más no se ha hecho una justicia clara, expedita, donde se repare el daño y donde haya culpables, y que una vez más se criminalizó, a las víctimas, porque así como en el caso de los feminicidios, el Estado criminaliza a la mujer, ¿no? Cuestionando su forma de vida o su forma de vestir o las horas en que andaba en la calle para justificar el asesinato. Como es una política de Estado, ha sido una política de Estado permanente la criminalización de la víctima, también lo hicieron en este caso, que podría parecer imposible. En este caso, no a los niños, sí criminalizaron a los padres. A los padres de la guardería ABC los convirtieron en los culpables de que los niños murieran. De manera que frases como, bueno, ellos, ¿por qué no revisaron que la guardería estuviera bien? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre dejar a su hijo en una guardería así? Lo único que están haciendo para pedir justicia es para sacar más dinero y enriquecerse. Toda esta narrativa que fue creando el poder respecto de los padres de la guardería ABC funcionó de manera tan increíble que en una gran parte de la sociedad sonorense, con los años, los padres de la guardería ABC se convirtieron en seres apestosos, ¿sí? Vistos con recelo, porque explotaban el dolor para enriquecerse, porque los únicos culpables habían sido ellos por haber llevado a sus hijos a una guardería así. Esta criminalización, en este caso de los padres de la guardería ABC, pues dio sus frutos porque a 10 años, en junio, el 5 de junio se cumple 10 años, no ha habido una justicia clara, ni expedita, ni los grandes nombres que tenían que haber sido juzgados han sido juzgados. Yo no sé si hallados culpables o no, para eso hay los procesos jurídicos, pero es que ni siquiera fueron sentados en el banquillo de los acusados. Entonces no se puede hablar de una justicia plena cuando responsables directos e indirectos de la tragedia de la guardería ABC nunca, jamás fueron sentados en el banquillo de los acusados. Escribir una novela sobre este tema era de alguna manera rescatar este proceso muy subterráneo que no se conoció porque se dio a nivel muy local, y yo quería que se conociera cómo el Estado mexicano y el gobierno de Sonora trabajó para que la gran tragedia de la guardería ABC, para mí una de las tragedias más brutales que ha vivido México en los últimos años, fuera minimizada y se convirtiera en un dato estadístico más, como muchos de los datos estadísticos que vamos sumando en esta cadena de tragedias, ¿no? Nosotros en la Brigada para la Libertad estamos a punto de cumplir también 10 años y es muy curioso ahora que te escucho. Cuando iniciamos este proyecto estábamos convencidos y seguimos convencidos de que la literatura y la escritura
es una herramienta muy poderosa para transformar la realidad. Los escritores que se presentan en estos foros, que aceptan nuestras invitaciones y que además escriben los libros que a nosotros nos entusiasman y los que queremos compartir, son gente que tiene esta característica o este común denominador de la realidad. Lo que estamos viviendo tiene que ser transformado, y la literatura, la escritura, el diálogo y la memoria, como menciona, son herramientas indispensables, ¿no? Estos libros son plataformas, son pretextos, son espacios de debate, y a esto que dices de la memoria yo añadiría, porque aquí han estado en estos foros, ya no recuerdo si vinieron aquí algunos de los padres de la guardería ABC, porque se han presentado en muchísimas de nuestras ferias, sobre todo Julio César Márquez y Abraham Fraijo, papá de Emilia, que es una de esas niñas que a mí, desde que me contó cómo era la niña, su papá, y habló de ella en estos foros, pues se me quedó marcado, ¿no? Y a 10 años tengo que decir que ahora que se están hablando otra vez del tema de las guarderías, y el resumen de esta tragedia es que no hemos logrado a 10 años reformar el sistema de guarderías subrogadas del Seguro Social. Lo único que se logró gracias al esfuerzo de los padres que lograron organizarse, que a 10 años siguen protestando, que vienen a la Ciudad de México a hacer marchas todos los 5 de junio, ahí estamos con ellos, se logró que se votara en el gobierno federal una ley que se llama la Ley 5 de junio. El problema ha sido que no se aplica, ¿no? Vivimos en un país donde tenemos no solo que recordar las tragedias, que tenemos que protestar, sino que tenemos que seguir empujando a 10 años para que un hecho legislativamente consumado se aplique y realmente esta ley que ya está votada se aplique y las guarderías operen de otra manera, ¿no? Entonces, el libro de Imanol llega en un momento que es muy pertinente, o sea, la cuarta transformación, el nuevo gobierno entra con unas expectativas enormes, con unas tareas de veras, y esta de las estancias familiares y el cuidado de los niños en México es fundamental, ¿no? Y yo por eso creo que ustedes se lleven hoy esa tarea de conocer un poco este tema y leerlo en una, y ahí sí te volvería a preguntar, no por qué escribiste la novela, sino la voz, la forma literaria que adoptaste en esta novela. Antes de subirnos, estábamos hablando del periodismo narrativo, vas a ir a Monterrey a dar un curso de periodismo narrativo y me decías que si el periodismo va a subsistir, va a tener que regresar a la literatura, ¿no? Eso que me dijiste antes, ¿qué tiene que ver con el proyecto de 49 Cruces Blancas de esta novela, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver muchísimo, porque de hecho, esto que en periodismo se llaman datos duros, ahí están los datos duros. A nada que investiguen un poco en internet van a encontrar todos los datos duros que tienen que ver con la tragedia. Lo que sí, el dato duro, este periodismo que maneja todavía un concepto para mí ya muy cuestionable, que es el de la objetividad, etcétera, la humanización de quienes se vieron arrastrados por esta tragedia, tanto la víctima como las víctimas, como los victimarios, como los integrantes de la sociedad que fuimos de alguna manera espectadores impotentes. La novela como género, el ejercicio novelístico te permite, y esto lo dice Kundera, que para mí fue muy importante entender esto para poder abordar el tema, un tema real desde la perspectiva de la novela. La novela lo que te da es la posibilidad de explorar la existencia, de explorar a los individuos a través de esto que es tan poderoso, esto que llamamos personaje, que es poderosísimo. Madame Bovary, este personaje ficticio, es mucho más poderosa como mujer desde la ficción que muchísimas mujeres del siglo XIX cuyo anonimato no nos permiten haber conocido sus vidas. Sin embargo, a través de Madame Bovary podemos conocer la realidad de determinados tipos de mujeres en determinada época. Este poder que tiene el personaje de ficción, la posibilidad de explorar la existencia a través de la novela, a mí me daba las claves para abordar el tema, insisto, no desde la perspectiva periodística del dato duro, sino desde la perspectiva humana. De manera que
esta cifra, 49 niños, en la novela se convierte en una niña que tiene un rostro y que tiene un nombre y que existe, ¿no? Que existe que existe en la novela, pero que ha existido y que existe en esa realidad. Los padres y las madres de la guardería ABC, que son o el movimiento 5 de junio, que simplemente nombra a un colectivo que no tiene rostro, en la novela yo podía darle un nombre y un rostro a una mujer, a un hombre, a una madre, a un padre de familia, a través de este poder de la ficción. De manera que la relación que establece el lector con 49 Cruces Blancas es una relación que tiene que ver con el elemento humano y que puede llevarnos a un ejercicio de empatía, que lo mencionaba en la mesa, en la charla anterior, hablaban de la empatía como algo fundamental si queremos empezar a entender qué nos está pasando. Y creo que la novela, como género en general, y en este caso mi intento por lo menos en 49 Cruces Blancas, es esto, es hacer un ejercicio de empatía. Es un ejercicio doloroso. Aquellos que han leído la novela, incluso me han dicho, no pude terminarla, me llevé llorando la mitad de la novela, porque me partía el alma leer esta novela. Digo, yo sé que no son como frases que ayuden mucho a que alguien quiera leer una novela, pero es que es la verdad. O sea, esta novela es dura, es muy dura. A mí me costó muchísimo escribirla, pero creo que a través de esta dureza que tiene que ver con empatizar siempre es duro. La lectura que podemos hacer de la tragedia de la guardería ABC me parece que puede ampliarse y que puede trascender, insisto, la numerología, ¿no? El encabezado frío, el tratamiento objetivo de la noticia, etcétera, ¿no? Es clave, yo creo que para que logremos dar un golpe de timón en este país, generar esa empatía, ¿no? Y sí, bueno, nosotros, tú eres parte de este proyecto porque estás aquí desde hace muchos años, generar empatía, ponernos en los zapatos de esos niños, de esos padres y entender que esto no es cuestión de circunstancia, de lo que estabas haciendo o no, simplemente vivimos en un país donde las cosas suceden y se olvidan y no se atienden. Y la única manera en la que vamos a dar la vuelta es poniéndonos en esos zapatos. Y yo creo, que en mi caso sucedió, ¿no? Y lo que te preguntaría es que nunca te lo pregunto, es a ti, ¿cómo te cambió? Ya nos dijiste un poco de eso, pero ¿cómo entraste al proyecto y cómo saliste? Ya que lo presentaste, lo empezaste a presentar en octubre, has estado en varias partes del país, llevas ya rato hablando, yo creo que ya tienes suficiente distancia Sí. para verte un poco fuera del proyecto y recordarte cómo lo empezaste, ¿no? Mira, los primeros textos, la primera escritura de esta novela era una escritura desde el dolor, desde el coraje, desde la rabia, desde la indignación. Y recuerdo que esos primeros textos, pues nada más manifestaban esta indignación, este coraje y esta rabia, pero no eran literatura, en el sentido de que hablaba hace un rato, ¿no? De que la literatura es esta posibilidad de explorar la existencia de los individuos, de todos los individuos, ¿no? Entonces me di cuenta, después de un tiempo de estar escribiendo, que lo que estaba haciendo era una especie de ejercicio catártico para sacar mi coraje y mi rabia y mi frustración, pero no estaba haciendo literatura. De manera que tuve que encontrar una voz narradora, es el personaje principal, que es el que cuenta la historia, que tomara distancia de la tragedia, que no estuviera involucrado en la tragedia, que fuera alguien que llegara tiempo después para poder hacer esta lectura total de lo que había significado esa tragedia en una sociedad como la sonorense en este caso. Y esta distancia que yo tuve que tomar con el tema para que no me arrastrara el propio tema y no terminara escribiendo nada más una especie de texto terapéutico, sino que realmente fuera literatura, esta distancia que tomé a través del personaje a mí me permitió después, ¿no? Un año y cacho después que termino el proyecto, tener una visión mucho más compleja y profunda de la tragedia, porque hasta ese momento tal vez mi visión
se quedaba en esto, en la indignación, en la rabia. Pero creo que también tenemos que tener la capacidad de ejercer una reflexión, de hacer una reflexión profunda sobre cualquier hecho, sobre cualquier tragedia o sobre cualquier fenómeno. Y esta reflexión que me permitió esta distancia, me parece que me logré entender un poco más qué había pasado y qué estaba pasando y qué pasa en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado, como tuve que reflexionar muchísimo sobre el género de la novela como género, sobre qué es escribir una novela, antes de esto, mis novelas partían de hechos ficticios que yo inventaba. Sin embargo, cuando me planteo escribir una novela inspirada o basada, que no me gustan mucho los términos, pero bueno, en hechos reales, de pronto tuve que hacer una reflexión también muy seria, muy profunda, que no había hecho, sobre qué significa la novela como género, qué aporta la novela, qué aporta la literatura a un hecho un hecho real como este. Y esta reflexión permanente que tuve que hacer sobre la novela también creo que al final me fortaleció como escritor, de manera que como ser humano creo que aprendí mucho más sobre específicamente esta tragedia y sobre la naturaleza humana y sobre lo que somos como sociedad, y creo que también como escritor salí fortalecido en cuanto a que me obligué o tuve que hacer una permanente reflexión sobre lo que es escribir literatura, hacer literatura, escribir novela. Pero sí también terminé desgastadísimo, agotado, como nunca en ningún proyecto había terminado, eso sí. También. Y me quedan preguntas sobre la metodología. ¿Hiciste entrevistas? ¿Cómo juntaste la información? ¿Te basaste hemerográficamente en periódico? ¿O fuiste a hablar con autoridades? ¿Cómo juntaste la información? Lo que pasa es que el trabajo periodístico yo ya lo había hecho durante años. Yo soy periodista también y yo a las 3 de la tarde del 5 de junio del 2009 estaba ahí. Como periodista llegué a cubrir la noticia, cuando no se sabía, cuando se hablaba parece que hay un incendio, algo está pasando en una guardería en el sur de la ciudad, era así como todo muy vago. Y yo el 5 de junio a las 3 de la tarde, o sea, unas 10, 15 minutos después de que, bueno, eran 3:10, 3:15, 20 minutos después de que iniciara el incendio en la guardería, bueno, en la bodega de Hacienda del gobierno del estado, que luego pasó a la guardería. Desde ese momento, yo como periodista estuve cerca me tocó entrevistar a autoridades, me tocó entrevistar a Julio César Márquez y a integrantes de 5 de junio. Entonces, bueno, esa parte, digamos, yo ya la había hecho durante estos años. Además, colegas míos también la habían hecho y me serví también del trabajo que otros colegas, especialmente Lourdes Encinas, una periodista que hace un gran trabajo de investigación sobre el tema. Y por otro lado también el conocimiento personal de la mamá de Emilia. Es amiga mía y estuve relativamente cerca desde el momento en que Emilia muere y en el incendio y lo que pasa con ella como ser humano, Lupita, y eso, bueno, eso también me ayudó para para la parte humana, que era lo que más me interesaba, ¿no? Más allá de la información que está, la novela está, pero la parte humana, conocer de cerca a algunas de las madres de la guardería ABC, especialmente a Lupita, también me ayudó muchísimo para entender qué significa para una madre dejar a su hija o a su hijo de 2 o 3 años en una guardería y que muera en un incendio, y después que venga todo este proceso desgastante de desacreditarlos, de ningunearlos, de escupirles a la cara, de despreciarlos. Esta parte me parecía también que es muy importante que estuviera en la novela, mucho más que el dato, porque insisto, los datos ahí están.
Hay gente que ha hecho trabajos periodísticos muy interesantes sobre la guardería ABC, hay documentales muy interesantes, muy interesantes, pero esta parte de cómo ni siquiera tuvieron derecho a un duelo, porque al día siguiente tuvieron que salir a las calles y convertirse en actores públicos, convertirse en activistas sociales, interlocutores del poder, un poder que sistemáticamente los despreció. O sea, fue la pregunta inicial que yo me hice cuando empecé a escribir esta novela. ¿Por qué no salimos a quemar las calles cuando pasó esto? ¿Por qué no fuimos a casa del gobernador y quemamos la casa del gobernador, los ciudadanos hermosillenses? Un gobernador que dijo a los pocos días, tengo la conciencia tranquila, duermo como un bebé, ¿no? ¿Por qué no fuimos a la basílica en Hermosillo, a la catedral, perdón, y al arzobispo, no sé, no entendía yo por qué estábamos tan paralizados? Un arzobispo que dijo, Dios necesitaba un coro de angelitos y por eso se llevó a estos niños. Estoy hablando de figuras claves del poder, ¿no? El arzobispo, el gobernador. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo, si tú eres un padre o una madre de un niño que murió en esa guardería, o un padre o una madre de un niño o una niña que está desfigurada porque tiene un 60-70% de su cuerpo quemado y que de por vida va a tener que depender de tratamientos, de operaciones, etcétera? ¿Cómo enfrentas ese cinismo, esa hijoputez, ese desprecio, esa falta absoluta y total de empatía que se dio en todos los niveles, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, que ahora estamos muy preocupados porque, la división, la separación de poderes? ¿Cuál puta separación de poderes? ¿De qué están hablando? Cuando los padres de familia de la guardería ABC, hay un momento clave en todo este proceso que tiene que ver, ya me emocioné, tiene que ver con el proyecto que presenta el ministro Saldívar. El ministro Saldívar presenta un proyecto muy valiente que por primera vez ponía el dedo en la llaga. Y este proyecto hablaba de que las guarderías subrogadas, había tal desorden, había tanta corrupción, que había sucedido esto, lo que pasó en la guardería ABC, y que además había responsables, y los responsables eran Calderón y eran Burs, gobernador en ese momento de Sonora, y Calderón en ese momento presidente de la República, y los directores del IMSS. Había responsables. Este proyecto, antes de que se presente al Pleno para ser votado, y eso yo lo sé de gente muy cercana, que estuvo muy cerca ahí, este proyecto que iba a ser votado en el Pleno, y que si era votado, aunque no era vinculante a proceso, era un mensaje brutal contra los responsables, los verdaderos responsables del incendio de la guardería ABC, fue cabildeado. Gente como Burs, gente como Orcasitas, en eso que fue el que creó la cuestión esta de la subrogación, gente como Daniel Caram, mucha gente poderosa se formó con los ministros para convencerlos de que no aprobaran ese proyecto. A los padres de familia no lo recibieron. Cuando por fin, después de mucho presionar y porque los medios de comunicación hicieron mucha presión, lo recibieron, hubo ministros que ni siquiera sabían el número de niños que habían muerto. 5 minutos les dieron y los trataron con absoluto desprecio. La Suprema Corte de Justicia, esa Suprema Corte de Justicia que ganan 600,000 pesos al mes, bueno, esos que ahora están indignadísimos porque les abrieron las puertas a todos los que eran involucrados originalmente en ese proyecto, y a los padres de familia no les abrieron las puertas. Esos tipos que ahorita están muy preocupados por
por la amenaza que pesa sobre la separación de poderes. De manera que cuando se votó en el Pleno, la mayoría de los ministros votaron en contra de este proyecto original y elaboraron un segundo proyecto totalmente edulcorado, un segundo proyecto en el que dejaban todos los grandes nombres fuera y en el que responsabilizaban pues, a estos 16 personas que han sido finalmente juzgadas y que han salido en libertad bajo fianza porque no es delito grave, porque fue accidental, etcétera, 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 que es esta otra parte terrible de la historia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar? O sea, a ver, tú eres un trabajador, una trabajadora, ¿no? Lupita trabajaba en una ferretería y de pronto tu hijo se muere de la manera más terrible que se puede morir un niño. Tienes que vivir con la culpa, porque en los padres de familia hubo un proceso de culpa de por qué dejé a ese niño, o sea, ¿por qué lo dejé? Pues, eso, pero normal, además, todo este proceso de culpa, el duelo, y además tienes que enfrentar a toda esta camarilla de mafiosos, hijos de la fregada, que desde el primer día se dedicaron a tapar todo para que no hubiera ruido. Y esta pregunta es la que todo el rato estuvo presente cuando escribía la novela. Y esta pregunta era la que yo quería responder con la novela. ¿Cómo vives? ¿Cómo enfrentas esto? Desde la perspectiva de lo que es los padres de familia, ¿no? Y creo que esta pregunta estuvo ahí todo el rato en la novela, más allá de los datos, más allá de otras cosas que me parece que bueno, están, pero que no es lo importante de la novela, ¿eh? Es este lado creo que es lo que, por lo menos es lo que intenté trabajar, ¿no? Siempre me impresiona la pasión y la fuerza con la que argumentas y nos compartes las emociones que te movieron para escribir, ¿no? A mí, yo no soy escritor, pero sí comparto toda tu indignación y toda esta, ¿cómo llamarla? Es que leer una relatoría como esta, lo que te hace es, no puedes no ver el país en el que vives, ya no puedes dejar pasar nada. Te sientes parte de esta cadena de complicidades por ausencia, por omisión, por estupidez, cuando nos atrevemos a opinar. Yo ahorita de las imágenes que se me vinieron, la primera vez que conocí a Julio Márquez, Julio César, uno de los padres de la guardería, me decía, o decía en público, ya no recuerdo, que él, cómo le dolía recordarse manejando su coche, viendo una manifestación de gente y diciendo estos pinches desempleados, desocupados, ¿qué hacen quejándose? ¿Por qué no van a trabajar? ¿Por qué no van? ¿Y qué crees? Ahora la vida me pasó por encima, perdí a Yeye, perdí a mi hijo y ahora yo soy uno de esos que yo desdeñaba y la vida me puso en este sitio y lo tengo que asumir porque la memoria de mi hijo, porque mi convicción, porque lo que me mueve es que esto no vuelva a suceder. Ahora sí yo ya no tengo el lujo de ver al país desde el burladero. Yo ya estoy en la arena y tengo que actuar y la gente me está viendo y esperan una respuesta, ¿no? Y nosotros, yo no he vivido ninguna tragedia personal de esas dimensiones, pero me siento tan implicado porque esos testimonios en persona, en literatura, una vez que los tocas, que te atreves a leerlos, que te abres personalmente a esa empatía que mencionas y mantienes viva tu memoria, esto tiene 10 años y sigue tan vivo hoy como hace 10 años, ¿no? Como les decía, el sistema de subrogación, que esto lo que quiere decir es la responsabilidad del Seguro Social de proveer de guarderías a sus derechohabientes, ellos no la asumen, se la pasan a terceros que son gente improvisada, que cobra fortunas por mal cuidar. En el caso de la guardería, a lo mejor recuerdas el dato, yo recuerdo que estamos hablando de 49 niños muertos, 73 desfigurados, creo que había 200 niños registrados, no había 200 afortunadamente ese día, pero bueno, de los 150 que estaban ahí ese día, había 6 personas cuidándolos, 5 o 6 personas, una cosa que ganaban 3 o 4 mil pesos y los dueños de esta guardería recibían 3 o 4 mil pesos por niño. O sea, no era muy complicado develar la absoluta el desinterés y falta de cuidado y el desequilibrio entre lo que cobraban estas personas por una responsabilidad que le corresponde al Estado y que no asume
y que le pasa a terceros como un negocio, a familiares de los Además políticos, eso, ¿no? como es el Además caso de la prima de Margarita Zavala, la esposa del entonces Calderón, que era parte de los dueños de esa guardería que fue exculpada a priori por todas las autoridades, sin reconocer que lo que... Todas, en automático los exculparon. Y esto sigue y sigue sucediendo. Esto es un caso terrible. O sea, yo no conozco otro país en el mundo en el que mueran 49 niños y 73 queden desfigurados de por vida y no cambie nada, ¿no? Ya habló mucho a detalle Imanol de lo que pasó en la Suprema Corte, pero es que ni siquiera la sociedad, desde mi perspectiva, asume esto como un compromiso al que no, insoslayable, del que no podemos huir. Vivimos en un país donde mueren niños y no cambiamos. No nos vemos en el espejo, no asumimos esa... y por eso la literatura, la novela, el testimonio y sobre todo la pasión de los mexicanos que creemos, porque yo me sumo a ese entusiasmo, que podemos hacer de este un país más justo, más equilibrado. Yo el esfuerzo donde concentro mi energía es en este tipo de foros, ¿no? En venir aquí a invitar a autores que están dispuestos a compartir su trabajo con ustedes, a abrirnos a preguntas, a compartirlos y sobre todo a dejarles esa semilla a ustedes, que se la lleven hoy, que se lleven el libro de Imanol, que lo lean y que se atrevan a sentir empatía, ¿no? Pues sí, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, José, por la invitación y por estar aquí. Este proyecto es un proyecto increíblemente hermoso. Este proyecto nos recuerda, me refiero a la brigada, porque pues ya soy parte de la familia de la brigada y me gustaría cerrar con esto. La brigada nos recuerda que no es cierto que no leemos porque no queremos leer. Eso es una gran mentira que nos han vendido. Si no leemos es porque nunca nos dieron la opción de leer. Esa es la verdad. Y la prueba es que los espacios democratizadores de la lectura, que son las bibliotecas, en este país están cayendo a pedazos. Son los lugares más horribles. Entonces, realmente pensar que el mexicano y la mexicana, que los mexicanos y las mexicanas no leen porque no quieren leer, es una mentada de madre. Nos negaron el derecho a leer y nos lo vendieron como una elección. No estamos eligiendo no leer, no es cierto. No puedes elegir sobre algo que no conoces, pues. Entonces, creo que este proyecto de la Brigada para Leer en Libertad, el nombre que es bellísimo, y 10 años ya, pues es la confirmación de que nos dijeron que no leyéramos y que una vez que se crean los espacios, la gente dice, sí quiero leer. Y bueno, y en esa exploración de la lectura y en ese encuentro con el libro, el que sea este o cualquier otro, empieza un viaje, un viaje increíble, un viaje doloroso, pero un viaje donde te conviertes en un ser humano pleno porque haces un ejercicio absoluto y total de todo tu ser. Cuando tú lees, ejercitas tus emociones, ejercitas tu cerebro, ejercitas tu capacidad de imaginar, tu capacidad de abstraer, tu pensamiento crítico, pero también es un ejercicio físico, también leer, te implica. Entonces es como, no hay, para mí, que soy lector sobre todo, más que otra cosa, no hay una actividad en la que te impliques de manera tan absoluta y total como la lectura, y no hay una actividad de la que salgas tan transformado en cuanto a individuo como la lectura. Por supuesto que eso es peligroso y por supuesto que han hecho todo lo posible para que no leamos. Y entonces, bueno, pues afortunadamente proyectos como este pues dicen no. Nosotros sí creemos en las utopías. Y bueno, pues muchas gracias, de veras. Gracias. Vamos con el tiempo, déjame. En ese espíritu de encuentro y de diálogo, no sé si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta o un comentario que hacerle a
a Imanol. Ah, miren, tenemos una buena noticia. Yo pensé que no teníamos novela negra de Imanol y aquí Sebastián está trayendo 3 que son buenísimas. Que además las tenemos en el puesto de la brigada a 100. No, Betty, tan baratas. Lo que queremos es que se lleven un pedacito de Imanol hoy. Buenísimas las 3. Si no hay alguna pregunta, me gustaría que habláramos un poco de esto, para que también se enteren ustedes de que el trabajo previo a esta novela, en donde ha estado viviendo. Por cierto, estas son novelas que Paco Taibo, que es una de las autoridades de novela negra en este país, yo primero leía a Imanol porque Paco me dijo, no, es que no has leído Imanol Canellada. Le dije, no, pues es uno de los mejores escritores de novela policíaca en México, no lo has leído, pues me lo tuve que corregir, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos tenemos 3. ¿Por qué no? Yo la que conozco bien es Hotel de Arraigo, pero ¿de cuál te gustaría decirnos algo? Porque no tenemos más que 5 minutos más. Mira, me gustaría, a esta novela le tengo mucho cariño. Tardarás un rato en morir. Le tengo mucho cariño porque un ejercicio, esta novela fue un ejercicio de vaticinio. Esta novela tiene que ver, es una novela negra, muy política. Uno de los protagonistas es un gobernador en fuga, se refugia en Canadá, acompañado de su brazo derecho, que es quien cuenta la historia, y que tiene que ver con, bueno, sale huyendo y se refugia en Canadá porque, pues por todas las chingaderas que ha hecho como gobernador, ¿no? Pero cuando yo escribí esta novela, todavía no existía esta moda de gobernadores en fuga, ¿no? Y de hecho, cuando hay gente que, digo, hay que tomarlo así, no es una novela escrita después de esta, ¿no? De esta cantidad de políticos que de pronto deciden largarse porque si no, pues ni siquiera van a ir a la cárcel, simplemente es para cubrir las apariencias, ¿no? Pero bueno, todos estos políticos en fuga, porque esta novela yo la escribí en el 2006, entre el 2006 y 2008, y en ese momento todavía no estaba tan de moda el turismo de políticos corruptos buscando disfrutar de todo el dinero que nos han robado sistemáticamente en paraísos fiscales. Y entonces le tengo mucho cariño porque realmente es una novela que habla de un tema que años después va a estallar en el país, se va a convertir como en algo habitual, y ya era así como que no, si no es Padres, es es el otro, ¿no? Y ya, no sé, tenemos como 6, 8 gobernadores o exgobernadores que andan fugados, que andan en juicios, que andan perdidos, que se esconden, que salen de la cárcel, que entran a la cárcel, en fin, ya tenemos un desmadre de gobernadores, exgobernadores haciendo un cagadero. Pero en esa época no, en esa época ni siquiera tenían que simular que los perseguían y que los juzgaban. Entonces, bueno, a esta novela por eso le tengo mucho cariño, porque es una novela muy, muy ágil, y creo que es una buena manera de acercarse a mi trabajo literario, esta novela, porque es muy ágil, por los temas. Es una novela que pasa en 2 países, pasa en el norte de México y pasa en Canadá, que es donde se refugia este gobernador. Al mismo tiempo, en Canadá hay una trama, un feminicida, y esta trama es una estructura convergente. O sea, está la historia de este gobernador huyendo, y por otro lado está la historia de estos feminicidios que se dan en Montreal, en la ciudad donde se ha refugiado este gobernador, y en un momento estas 2 tramas se cruzan. Y bueno, recomendaría esta por eso, sobre todo porque creo que es una novela para acercarse a mi trabajo como muy, muy ligera, muy ágil, fluye, y además pues van a conocer Canadá. Si no conocen Canadá, yo viví un tiempo allá y que se refugiara este gobernador en Canadá porque conocía bien el país, y entonces pues también van a conocer un poco, bueno, Montreal, ¿no? La ciudad de Montreal específicamente, que es donde pasa parte de la novela, la otra pasa en el norte de México. Entonces, bueno, eso. La novela policíaca, según algunas de las definiciones que Paco lanza frecuentemente en este tipo de espacios, dice que es un instrumento de disección vertical de la sociedad, que si quieres entender a un colectivo, tienes que entenderlo a partir de los crímenes que comete y si eliges bien el crimen, pues va a ser algo que te demuestre cómo opera la esquina de Texcoco, cómo opera el Palacio Municipal y cómo opera el gobernador del estado. Ahorita, después de esta charla, va a venir Humberto Payet, de los dos periodistas, Humberto Payet y Humberto Musacchio, a hablar del grupo de poder del Estado de México, del grupo Atlacomulco, las décadas que llevan poniendo y quitando políticos. La mafia, eso sí que es una mafia.
O sea, Pero- el Chapo es un pobre pendejo. Eso sí es una mafia. Perdón, perdón, en serio, pero perdón. No, claro, es la dimensión orgánica, es ese sistema que no logramos cambiar. Yo ahorita la pregunta que te quería hacer desde el principio, ahorita me acordé, es, pareciera que hay un salto de la novela policíaca a la novela, al periodismo narrativo de 49 Cruces Blancas, pero en realidad no. En realidad pueden ser vistas como, aunque lo que inspira esto es un hecho real y lo que inspira el punto de partida de estas novelas es la ficción, yo argumentaría que la ficción, como la acabas de describir de esta novela, pues en realidad está muy informada de la realidad. No importa que el nombre del político no coincida y la historia, en realidad, pues ese vaticinio de lo que iban a ser la moda de los gobernadores en fuga era más bien una prueba de tu profundo conocimiento y conexión con lo que pasa en México más de muchísimas veces, ¿no? Entonces, también es profética la novela negra. Sí, yo creo que sí. O sea, puede ejercer como profecía, como advertencia, como... o por lo menos como un punto de reflexión para entender cosas que nos pueden suceder como sociedad. Sí es una novela eminentemente social, o sea, no, yo creo que discutir eso ya no tiene caso. Sobre todo la novela negra o policíaca latinoamericana es tremendamente política y social. Creo que es la única manera en que puede existir la novela negra policíaca en Latinoamérica. No solamente hablo de México, hablo de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si la novela negra es aquella que aborda el hecho criminal, los mayores criminales que ha habido en Latinoamérica son los pertenecientes al poder económico y al poder político. De manera que la novela negra en Latinoamérica se convierte en una novela que todo el rato está reflexionando sobre este hecho, sobre la criminalidad del poder, de mafias como la de Tlacomulco, grupos, perdón, y en este ejercicio de análisis permanente de la realidad para construir ficciones policíacas, creo que de pronto podemos, algunos, no sé, yo en este caso sí, le pegué, podemos vislumbrar igual ciertas posibilidades o ciertos derroteros que puede tomar nuestra sociedad a partir de la lectura permanente de lo que estamos, ¿no? Entonces, creo que sí, sobre todo sí, estoy convencido que como no deja de ser un género literario, la novela negra, como no deja de ser de literatura, la aproximación a ciertos hechos de la realidad, a ciertos de nuestra sociedad, al devenir de comunal, porque sí es muy comunal la novela negra, sí aporta, sí arroja una luz que no la arroja, creo, ni la sociología, ni la historia, ni el periodismo, mucho menos, me parece. Creo que la literatura en general, y en el caso específico de la novela negra, sí arroja esta luz que tiene que ver más con el individuo en el centro de toda esta vorágine social en la que vivimos, ¿no? Y el hecho criminal. Y hay una cuestión que me parece que la encontramos en casi toda la novela latinoamericana, la novela negra latinoamericana. Hay un colombiano, un estudioso de la novela negra latinoamericana, Gustavo Forero, él habla de la anomia. Anomia es la falta de Estado, la falta de autoridad en una sociedad. Y es una característica, él hace un recorrido por diferentes autores de la novela negra de toda Latinoamérica, y esta característica está en casi todos. La anomia social como motor de la novela negra latinoamericana, es decir, la ausencia de un aparato, un Estado, que garantice ciertos niveles de justicia. Esto es un hecho común en toda Latinoamérica y esto se traslada a la novela negra latinoamericana, de manera que sí creo que es una reflexión permanente sobre esta disección de la que habla Paco, ¿no? Sí. Y a manera de conclusión, bueno, más bien me gustaría cerrar hablando de lo que sigue. O sea, ya nos contaste un poco lo que estabas haciendo antes, lo que hiciste para escribir 49 Cruces Blancas. Mi pregunta es, ¿en qué estás ahora? Los siguientes proyectos de Imanol Canallada, ¿por dónde se van a ir? Estoy en un tema, está muy cabrón el tema porque
porque también podemos entender también quiénes somos a partir de esto. Hay un hecho en México que sí está documentado, pero está documentado a niveles muy especializados, ¿no? En revistas especializadas de historia, en tesis doctorales o de maestría, etcétera, pero que a nivel popular la gente conocemos muy poco, que es la persecución y expulsión de los chinos de México, porque no solamente fue en Sonora, aunque en Sonora fue donde nace el movimiento antichino. Es espeluznante lo que he encontrado, porque no fue un grupo de personas, fue un ejercicio de Estado diseñado por Plutarco Elías Calles principalmente y un grupo de diputados, un ejercicio de racismo, xenofobia, de persecución que desde el punto de vista cualitativo, no hablo de lo cuantitativo, cualitativo está al nivel de lo que hicieron los nazis en Alemania o lo que pasó en Ruanda con los Hutus y los Tutsis. A ese nivel está, no en lo cuantitativo, cuidado, pero la manera en que el Estado mexicano en ese momento, Plutarco Elías Calles y su hijo como gobernador de Sonora, la manera en que diseñaron una política racista, brutalmente racista, para expulsar a los chinos del país y quedarse con todas sus riquezas es pasmosa. Y lo más interesante es que en el seno del nacimiento del PRI, en el origen del PRI, que es el PNR, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, está este grupo nacionalista que crea todos estos comités antichinos. Ahí está. O sea, el PRI como partido y como, no sé, como idea de nación, porque creo que el PRI al final se convierte en una especie de idea de nación, más allá de un partido. En su origen está un grupo brutalmente violento que estableció políticas de Estado como prohibir matrimonios entre mexicanas y chinos, cómo confinar a los chinos en barrios, en guetos especiales, porque eran acusados de que portaban enfermedades peligrosas, y muchas otras leyes más que se establecieron, acompañadas de grupos paramilitares, que eran las Guardias Verdes, que se dedicaron a apalear, golpear, matar chinos, y todo para quedarse con la riqueza de esta comunidad, que en muy pocos años alcanzó a acumular una gran riqueza. Y esta riqueza es el origen de muchas de las riquezas de muchos de los políticos y empresarios que actualmente están en el noroeste del país, sobre todo, ¿no? Que es donde más se dio, donde más brutalmente se dio la persecución. De manera que muchas de las personas que están gobernando o que tienen poder económico en este momento tienen su origen en estos políticos, sus antepasados, que persiguieron brutalmente a los chinos hasta matarlos o expulsarlos. No tenían otra opción. Llega un momento en que no tenían más opción. Si no se iban, los mataban, ¿no? Entonces, estoy escribiendo una novela sobre eso. Wow, pues la espero con ansia. Pues muchísimas gracias, Imanol. Como les digo, tenemos 3 de sus novelas negras, la que recomendó y otras 2 más a 100 pesos, así que no hay pretexto para no llevarse una novela firmada por un gran escritor como Imanol. También tenemos, por supuesto, la que presentamos, 49 Cruces Blancas. Imanol va a estar acá en el puesto de la Brigada, ahí pueden comprarlas y se las llevan firmadas. Y pues ya tenemos la siguiente presentación, Armando Bartra. Va a haber una presentación y regalo del libro ahora, entonces no se muevan de sus asientos, más que para comprarla de Imanol, que se la sirvan y regresan, porque esta es la Feria del Libro de Texcoco y no paramos, así que si despedimos con un aplauso a Imanol y gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y invitamos a Armando Bartra a que